En la antigua tierra de Uz, bañada por el sol dorado del desierto, vivía un hombre llamado Job. No era un rey ni un conquistador, pero su riqueza era inmensa, no solo en rebaños y sirvientes, sino en fe y rectitud. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Cada mañana, al despuntar el alba, ofrecía sacrificios por sus 10 hijos, orando para que sus corazones permanecieran puros. Su vida era un tapiz de bendiciones, una melodía de paz y prosperidad. Rodeado de su amada familia y el respeto de su comunidad, Job personificaba la recompensa de una vida devota. Pero en los reinos celestiales se estaba gestando una prueba de una magnitud inimaginable. Una prueba que pondría a prueba los cimientos mismos de su existencia y haría eco a través de los siglos, como el máximo ejemplo de fe inquebrantable frente al sufrimiento. Un día, como una tormenta de arena surgida de la nada, la calamidad golpeó la casa de Job. Un mensajero llegó sin aliento, con el rostro pálido de terror. Los sabeos atacaron, jadeó, se llevaron los bueyes y las asnas, y a los siervos los mataron a filo de espada. Apenas había terminado de hablar cuando otro corredor llegó con noticias aún más sombrías. Fuego del cielo cayó y quemó las ovejas y a los pastores. El corazón de Job se hundió, pero antes de que pudiera procesar la pérdida, un tercer mensajero irrumpió. Los caldeos formaron 3 escuadrones, se llevaron los camellos y mataron a los siervos. El mundo de Job se desmoronaba pieza por pieza, pero el golpe más devastador aún estaba por llegar. El último mensajero, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada por el dolor, trajo la noticia que destrozaría el alma de cualquier padre. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano Mayoere, y un gran viento vino del desierto y golpeó la casa. Cayó sobre los jóvenes y murieron en un instante. Todo lo que Job amaba, todo por lo que había trabajado y orado, le fue arrebatado. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Job se levantó, rasgó su manto en señal de duelo y se rasuró la cabeza. Luego, en un acto de sumisión que desafía toda comprensión humana, se postró en tierra y adoró. Sus palabras, susurradas en medio de un dolor insondable, resonarían por la eternidad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En medio de la ruina, su fe, aunque herida, no se rompió. Pero la prueba de Job no había terminado. Una nueva aflicción, más personal y cruel, se apoderó de su cuerpo. Una sarna maligna lo cubrió desde la planta del pie hasta la coronilla. El hombre que una vez fue el más grande de todos los orientales, ahora se sentaba entre cenizas, rascando sus llagas purulentas con un trozo de teja. Su propia esposa, consumida por la amargura y la desesperación, lo miró con una mezcla de lástima y frustración. «Aún retienes tu integridad», le espetó. «Maldice a Dios y muérete». Pero Job, incluso en su agonía física, se aferró a su perspectiva eterna. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, «Has hablado», respondió con una calma sobrenatural. «¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?» Su cuerpo estaba quebrado, pero su espíritu se negaba a rendirse. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de su desgracia, viajaron desde lejos para consolarlo. Cuando lo vieron, apenas pudieron reconocer al hombre vibrante que una vez conocieron. Su dolor era tan inmenso que rasgaron sus mantos, echaron polvo sobre sus cabezas y se sentaron con él en el suelo. En silencio, durante 7 días y 7 noches, ninguno se atrevía a hablar, pues veían que su sufrimiento era muy grande. Finalmente, fue Job quien rompió el silencio, no con una queja contra Dios, sino con una lamentación sobre el día de su propio nacimiento, un grito poético
Desde las profundidades de un alma torturada, deseaba nunca haber existido, haber sido un aborto oculto, un infante que nunca vio la luz. Su angustia era palpable, un torrente de desesperación que anhelaba la paz del sepulcro. Los amigos de Job, aunque bien intencionados, comenzaron a hablar, y sus palabras, en lugar de consuelo, trajeron más peso al corazón de Job. Basados en la teología tradicional de la retribución, argumentaron que el sufrimiento de Job debía ser el resultado de algún pecado oculto. Elifaz le preguntó: ¿quién que fuera inocente ha perecido? Bildad lo instó a arrepentirse, sugiriendo que Dios no pervertiría el juicio. Zofar lo acusó de charlatanería y le dijo que merecía un castigo aún peor. Intentaban encajar el caos del sufrimiento de Job en sus ordenadas cajas teológicas, pero sus discursos solo servían para aislarlo. Masan Job se defendió apasionadamente, manteniendo su inocencia. No entendía por qué le sucedía esto, pero sabía en su corazón que no había hecho nada para merecer un castigo tan severo. Se sentía abandonado por Dios y juzgado por los hombres. En su desesperación, Job dirigió su clamor directamente a los cielos. Sus discursos se convirtieron en un diálogo audaz y honesto con el Dios silencioso. ¿Por qué me pusiste por blanco tuyo?, gritó. Anhelaba una audiencia, un mediador, alguien que pudiera poner una mano sobre ambos y arbitrar su caso. Aunque se sentía aplastado por el poder de Dios, en lo más profundo de su ser, Job profesó una fe asombrosa. Declaró: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esta era la paradoja de Job, un hombre que se sentía abandonado por Dios, pero que al mismo tiempo ponía su única y última esperanza en él. En su lucha no era contra Dios, sino por Dios, por entender su naturaleza en medio de un mundo roto y doloroso. Después de que los amigos y Job agotaron sus argumentos, un joven llamado Eliú, que había estado escuchando en silencio, tomó la palabra. Reprendió a los tres amigos por no haber encontrado una respuesta y a Job por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios. Eliú ofreció una nueva perspectiva, aunque el sufrimiento no es necesariamente un castigo por el pecado pasado, sino que puede ser un medio que Dios utiliza para purificar, enseñar y llamar la atención de una persona. Habló de la grandeza de Dios, de su justicia y de sus misteriosos caminos, preparando el escenario para la aparición más dramática de todas. Sus palabras fueron el trueno que precede a la tormenta, el preludio de la voz divina que finalmente rompería el silencio cósmico. Entonces, desde el corazón de un torbellino, el Señor mismo respondió a Job, pero no le dio las respuestas que Job buscaba. No explicó el porqué de su sufrimiento. En cambio, Dios desató una serie de preguntas que pusieron de manifiesto la pequeñez de Job y la inmensidad de la sabiduría y el poder del Creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Le preguntó sobre las maravillas de la creación, a las estrellas, el mar, la nieve, el granizo. Le habló de animales salvajes como el león, el cuervo y el majestuoso Behemoth y el temible Leviatán. Ante esta abrumadora exhibición de soberanía y magnificencia, Job quedó reducido al silencio y al asombro. La respuesta de Dios no fue una explicación, fue una revelación de sí mismo. Job, humillado y asombrado ante la majestad de Dios, finalmente encontró su respuesta no en la lógica, sino en la presencia divina. De oídas te había oído, confesó, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepentía de un pecado específico que hubiera causado su sufrimiento, sino de su propia arrogancia al cuestionar los caminos del Todopoderoso. Comprendió que la sabiduría humana es insignificante comparada con la de Dios. Encontró paz, no al entender su sufrimiento,
sino al confiar en el carácter del Dios que controla el universo. Su prueba lo había despojado de todo, solo para llevarlo a un conocimiento más profundo y personal de su Creador. Y en esa relación restaurada, encontró la verdadera sanidad. Después de que Job se humilló, Dios se dirigió a sus 3 amigos, declarando que no habían hablado de él lo recto, como lo había hecho su siervo Job. Les ordenó ofrecer un sacrificio y que Job orara por ellos, porque solo aceptaría su oración. Los amigos obedecieron, y entonces el Señor restauró las pérdidas de Job. No solo eso, le dio el doble de todo lo que había tenido antes. Sus hermanos, hermanas y todos los que lo habían conocido vinieron a él, lo consolaron y le dieron regalos. Volvió a tener 7 hijos y 3 hijas. Y se dice que en toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Vivió 140 años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. La historia de Job no termina en las cenizas, sino en la redención. Un poderoso testimonio de que incluso después de la noche más oscura, la fidelidad de Dios trae un nuevo amanecer. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle like, suscribirte y compartirla. ¡Hasta la próxima!